Elegí este tema puntualmente por dos motivos. Primero, porque he sufrido mucho en muchos años de mi vida. Y por otro lado, porque siendo psicóloga estoy cara a cara con el sufrimiento todos los días de mi vida. Entonces me pareció importante poder investigar las causas y tuve la bendición de estar con mi maestro espiritual hace unos días en Chosica, en Perú, y pude entrevistarlo a él también. Se llama Praladananda Swami. Él es discípulo directo de Srila Prabhupada, quien trajo este movimiento a Occidente, y habló unos minutos de las causas de los sufrimientos. Quiero decirles que en ese audio van a encontrar palabras en sánscrito, por ahí textos que les cueste como entender hoy por primera vez, porque están escuchando la filosofía por primera vez en su historia. Y mi maestro espiritual vuela muy alto. Entonces, volemos alto que para bajar hay tiempo. Entonces, traten de tomar lo que les sirva, lo que pueden hoy recepcionar, ¿sí? Porque hay muchos términos y él abre un gran abanico de temas que por ahí no los vamos a tratar en esta clase puntualmente a todos, pero sí algunos de ellos, los más sencillos de tratar. Bueno, es una gran responsabilidad para mí estar acá, representando a todo este movimiento que tiene tanta sabiduría, tiene tanta práctica espiritual seria. Así que bueno, sepan disculparme si estoy un poco movilizada por la situación, pero ya me voy a ir como aflojando en el transcurso de la clase. También quiero contarles que antes de escucharlo a él, me gustaría que escuchemos qué piensan las personas en general que son las causas de los sufrimientos. Es una pregunta que abrí en Facebook, que también pregunté a pacientes particulares. Algunos de ustedes que están acá respondieron a esa pregunta. Entonces quiero que escuchen con atención cuáles son los desencadenantes que a las personas les hacen sufrir. Se las voy a leer para no olvidarme de ninguna. Las personas dijeron, yo enumero punto por punto como fueron diciéndome y contándome. La injusticia, la falta de fe en Dios de las personas, más cuando son de mi núcleo familiar. El dolor en las personas que amo, el amor cuando se termina, el maltrato a los animales y a los niños. Duelos y apegos, pérdida de hijos y disponer de poco tiempo para compartir con los padres. Sentir falta de voluntad, la mente y sus oscilaciones, la violencia, la desigualdad e inseguridad social, el egoísmo, la falta de amor, las enfermedades y la muerte. Este es un tema que muchas personas respondieron. Creo que fue el que más respondieron, las enfermedades y la muerte. El apego a personas, situaciones, expectativas, el dolor ajeno, los niños abandonados, la falta de empatía. Cuando los hijos crecen y se van a vivir a otro lugar. Arrepentirse por malas decisiones. Impotencia y descontrol. La ansiedad y el miedo. Las limitaciones y el sufrimiento psicológico. El abandono. Los prejuicios, el maltrato. La familia fragmentada. El fanatismo. La descalificación. El miedo a la nada. La indiferencia, la humillación. Los prejuicios, los estereotipos y la no aceptación. Estos son los temas que las personas contaron y me detallaron que les hacían sufrir. Como vemos en estos temas, podemos observar que son desencadenantes del sufrimiento. Ahora vamos a ver que las causas son otras. Porque sufrimos por identificarnos con este cuerpo y con la mente que tenemos. Pero que no somos eso. Esa es la causa del sufrimiento, una de las causas, pero al identificarnos los seres humanos con este cuerpo físico y con el cuerpo sutil que es la mente, sufrimos todo este tipo de situaciones. Entonces vamos a escuchar a mi maestro espiritual hablar del tema. Él va a tomar algunos conceptos que por ahí las personas nuevas no escucharon nunca, como es servicio devocional, como es Krishna. En términos generales, servicio devocional tiene que ver con poder realizar un yoga del bhakti, una devoción, y en una relación de devoción con el Supremo, que nosotros le llamamos Krishna, pero que tiene infinitos nombres, porque Dios es uno solo y se llama de muchas maneras. Nosotros lo llamamos Krishna.
Entonces, tomen eso. Cuando escuchen Krishna, significa Dios. Cuando se habla de servicio devocional, se habla de servir a Dios con amor y devoción. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar a Pralananda Swami hablar del tema. Estamos junto a Pralananda Swami y le pregunto, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Hare Krishna. Para averiguar lo que sea las causas de sufrimientos, podemos leer el Néctar de Devoción por Srila Prabhupada. En primer capítulo, Prabhupada, hay diferentes características de servicio devocional. El primero es Klesha Agni, alivia los sufrimientos. En este capítulo se explica claramente las causas de los sufrimientos. Uno se llama avidya, ignorancia. No únicamente no sabemos lo que somos, pero también estamos pensando que somos algo diferente que nuestra identidad real. Se llama avidya, ignorancia del alma y de la superalma. Segundo, se llama bija. Bija quiere decir los deseos materiales. Cuando alguien está en ignorancia, entonces acepta su ego falso como su identidad. Y debido a su identidad falsa, está aceptando también dos cosas, apegos materiales y aversiones materiales, deseos y aversiones, deseos, anhelos y aversiones, deseos materiales, se llama bija. Y siguiendo los deseos materiales, estamos ejecutando actividades materiales que se llama pecaminosos, se llama papam o pecados. Hay pecados, actividades materiales que son en la bondad, la modalidad de la bondad y la ignorancia y la pasión, pero todos son productos de la ignorancia. Y debido a esto, se vuelve prarabdha y aprarabdha karma. Prarabdha karma son las actividades que estamos realizando en este momento, que son causas de sufrimiento. Porque actividades materiales quiere decir actuando bajo la influencia de lujuria, de codicia, de ira, de ilusión, de moha, que es locura, y envidia, que son causas de sufrimiento. Krishna dice, avritam dumena vriyate vanir, yatar darsham malena cha, yatolvin avritar garbas, tatate nedram avritam. Tal como el fuego es cubierto por humo, como el embrión es cubierto por el vientre, y tal como el espejo es cubierto por polvo. En forma similar, la conciencia del alma condicionada es cubierto por la lujuria. Avritam jnana etena jnanino nityavarina kamarupena kuntya dusprena analena cha. Entonces, el alma condicionado, su conciencia es cubierto por la lujuria, que es empujándole y que le quema como fuego y nunca es satisfecho. Entonces, sufrimiento es causado por ser insatisfecho y lleno de ansiedad, y ser quemado por lujuria, empujado por lujuria, y otras manifestaciones de lujuria como ira
o codicia, o ilusión, o envidia, son causas de sufrimiento. Entonces, debido a la ignorancia, estamos empujados por falta de conocimiento, o somos cubiertos por ilusión, empujados por lujuria y otras manifestaciones de lujuria que son las causas de sufrimiento. No entendimos nuestra propia identidad, ni tampoco la fuente de placer trascendental y amor a Krishna. En vez de eso, identificamos con este cuerpo material que es lleno de diferentes dolores materiales, las miserias de nacimiento, de vejez, de enfermedades y de la muerte, y Daivi Klesha, Adhyatmika Klesha y Abodhika Klesha. Miserias que son causados por otras entidades vivientes, por nuestro propio cuerpo material y por las diferentes situaciones externas como el clima. Entonces, cuando alguien se identifica con su cuerpo, se identifica con una fuente de miserias. Entonces, Aparabdha karma es las miserias que estamos experimentando ahora debido a nuestro actuando en la ignorancia. Y aparabdha es ellos que son almacenados, se dice, dentro de nuestro corazón. Y son en el futuro listos para manifestarse como kutam, la tendencia de ejecutar actividades pecaminosas. Y después, kutam hay bijam, bijam se manifiesta de kutam, la tendencia, hay deseos materiales que desarrollan en el corazón que en el futuro manifestará como actividades de papa, actividades pecaminosas. Entonces, en esta manera, un ciclo de ignorancia produciendo deseos materiales, produciendo actividades pecaminosas, que está produciendo aparabdha y aparabdha karma, que producen en el futuro más deseos materiales y más actividades pecaminosas. Entonces, el remedio es simplemente servicio devocional. Aprender a quitar esa ignorancia, identificarnos como servientes de los servientes de Krishna y aprender la ciencia de conciencia de Krishna para en realidad servir a Krishna con consistencia y entusiasmo, porque estamos siempre en conciencia de Krishna. Y cuando alguien está siempre con amor en conciencia de Krishna, Krishna purificará su corazón de esa papam, de esa avidya, de bijam y papam, parabdha y aparabdha karma, y alguien será liberado de los miserios del mundo material, porque existe su conciencia y sus actividades existirán en la plataforma espiritual. Hare Krishna. Gracias, Maharaj, Guru Maharaj. Muy bien. No les dije que él es estadounidense y hace mucho esfuerzo en hablar en castellano. Del año 1993 que va a Perú todos los años y no falta nunca. Pero bueno, tiene un castellano que a veces cuesta algunas palabras entenderle. Pero se esfuerza mucho por hacerlo y bueno, es su forma de llegar a más personas así. ¿Quiere que pasemos al otro ahora o...? No, eso al final. Al final, bueno, Pau. ¿Quieren prender la luz de vuelta? Porque vamos a estar un rato sin proyección. De toda esta clase, que abre un abanico de temas muy grande, vamos a trabajar el primer punto, que es la ignorancia, que es esto, creernos una identidad que no somos. Esta es nuestra principal causa de sufrimiento. Y yo les quiero leer también un texto del Srimad Bhagavatam. Tanto el Néctar de la Devoción que él nombró como el Srimad Bhagavatam son textos de nuestra tradición que consultamos frecuentemente y que leemos en las clases.
y es un texto que habla también de las miserias del mundo material y cómo el devoto, la persona relacionada con Dios, entregada a Dios, puede trascender estas miserias. O sea, lo que podemos ver acá, que las causas de sufrimiento que hablaron las personas se pueden agrupar en las miserias del cuerpo, en las miserias de la mente y en las miserias que generan otras entidades vivientes o las catástrofes naturales como se habla, ¿sí? O sea que serían consecuencias de la ignorancia, de querernos un cuerpo material. Le voy a leer el significado del verso del canto 3, capítulo 22, texto 37 del Srimad Bhagavatam. Solamente voy a leer el significado por Srila Prabhupada, que recuerden es el que trajo el movimiento occidente y el que pudo traducir y transcribir todos estos libros. Ya. Significado. Dentro del mundo material, todas las entidades vivientes padecen siempre algún tipo de miseria, ya sea que provenga del cuerpo, de la mente o de perturbaciones naturales. En el mundo material, las miserias del frío del invierno y de los rigurosos calores del verano siempre hacen sufrir a las entidades vivientes. Pero aquel que, siendo consciente de Krishna, se ha refugiado por completo en los pies del loto del Señor, está en la etapa trascendental. Ninguna miseria le perturba, pero venga esta del cuerpo, de la mente o de las perturbaciones naturales del verano y el invierno. Él es trascendental a todas estas miserias. Si ven la asociación, es lo mismo que mi maestro espiritual expone en su clase, en su mini clase para nosotros. Vamos a analizar párrafo por párrafo este verso. Prabhupada comienza diciendo que todas las entidades vivientes pueden padecer algún tipo de miseria. Nosotros nos vamos a abocar a las miserias de los seres humanos. Porque si bien todas las entidades vivientes sufren, incluidos los animales, solamente los seres humanos tenemos la oportunidad de ser conscientes del sufrimiento. Y digo que es una oportunidad porque gracias al dolor, gracias a la angustia, podemos transformar nuestra existencia. Después vamos a ver cómo. ¿Sí? Entonces, yo como psicóloga pude ver que hay algo en común a todas las personas, sea que suceden en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez, y que es que en algún momento hay un acontecimiento o un hecho que irrumpe fuertemente y que genera mucho dolor. Casi siempre es algo del orden de lo inesperado. Una muerte inesperada, un accidente inesperado, una enfermedad, algo que le pasa a un ser querido así de golpe. Porque si bien todos sabemos que vamos a envejecer y que vamos a morir, no somos conscientes de eso todo el tiempo. Es como si de chiquitos tuviéramos un velo y ese velo más tarde o más temprano se va a sacar. Y en ese momento es cuando nos vamos a ser conscientes de nuestra finitud y de nuestra vulnerabilidad. Porque muchas veces no queremos ver eso y las personas que hacemos nos ponemos proyectos hacia adelante para no pensar que nos puede pasar algo. Y muchas veces pasamos la vida de modo inconsciente y cuando algo irrumpe nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. Porque en esta parte del mundo, en Occidente, la muerte es una carrera contra, no nos hablan de que nos podemos enfermar, no nos dicen qué hacer frente a esto, no nos educan frente a estos temas. Entonces, después no sabemos qué hacer. Y cuanto antes nos sorprenda la vida en un sentido es mejor, porque nos da tiempo para trabajar. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de registrar el sufrimiento, de registrar la vulnerabilidad y de emprender un camino diferente para vernos de otra manera con estas cuestiones que tanto hacen sufrir. Hay personas que cuando descubren esta situación de vulnerabilidad desarrollan lo que se llaman trastornos de ansiedad o depresión, que hoy en día son diagnósticos muy comunes en la población. En el 2004 se decía que el 60% de la población sufría o sufrirá un trastorno de ansiedad. Hoy estas cifras aumentaron muchísimo, más la depresión, más los otros tipos de trastornos psicológicos. Entonces, es muy alto el porcentaje, muy alto. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? El estrés y la ansiedad, todos conocemos los síntomas, dolores de cabeza, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, sequedad en la garganta, problemas gástricos, intestinales, mareos, vértigo, hoy en día es muy común, inestabilidad.
podríamos decir que son las agrupaciones de las miserias del cuerpo sin considerar las enfermedades. Estamos hablando de dolencias, de incomodidades que todos conocemos. También están las enfermedades, por supuesto. En la mente, ¿cómo se expresa el malestar? Con baja autoestima, con dificultades para concentrarnos, con sensación de apatía, de desesperanza, con dificultades para sostener vínculos, con... A ver si me falta alguna. ¿Ira puede ser? Bueno, sí, está bien, todas las emociones negativas, ¿no? Que habló mi maestro espiritual, la lujuria, la ira, la codicia. Están en la mente, por supuesto. Y en el comportamiento tenemos todas las conductas en las relaciones humanas que hablaban las personas, ¿no? Que enumeraban abandonos, muertes, pérdidas, duelos, maltratos, rupturas. Entonces, todas estas miserias, alguno de nosotros vamos a encontrarnos siempre con alguna de estas situaciones que van a producir un despertar. ¿Se entiende hasta acá? Y dentro de la psicología tenemos más condicionamientos, la historia personal, la historia transgeneracional, las etapas evolutivas. Las etapas evolutivas son causas de mucho malestar también, porque cada vez que pasamos de una etapa evolutiva a otra tenemos que cambiar de cuerpo, tenemos que cambiar de psiquis. Bueno, mi maestro espiritual habló, ¿no? Nacimiento, crecimiento, vejez y muerte. Si nos ponemos a ver, siempre hay un cambio de cuerpo. Y a nosotros nos cuestan mucho los cambios porque nos aferramos mucho a las identificaciones falsas. Entonces, cada identificación es un condicionamiento, cada condicionamiento que tenemos que dejar equivale a sufrir. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La psicología que afirma que cada vez que sufrimos, porque es una oportunidad, porque podemos transformar. Lo que dice el psicoanálisis es que un síntoma se puede cambiar si se sufre. Si alguien no sufre, no va a poder modificar. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso de las adicciones. Hay personas que son adictas a alguna sustancia, pero, por ejemplo, no sienten que tienen un problema. Entonces, es imposible que lo puedan modificar. Y el psicólogo, ¿qué hace? Trata de poner pregunta, de poner palabra, donde el síntoma no se reflexiona, donde no se replantea. ¿Para qué? Para que la persona se angustie, entienda que tiene un problema y lo pueda cambiar. ¿Se entiende? Por eso digo, el sufrimiento es una gran oportunidad. Ahora bien, ¿qué hacemos? Una vez que se movilizó, que nos dimos cuenta que tenemos que cambiar, que así no la vamos a pasar bien, ¿cuáles son los caminos posibles? Y hay dos caminos posibles. Uno es el camino de la sanación física y mental, donde hoy abundan propuestas, que ahora vamos a desarrollar sobre esto. Y el camino más trascendental, que creo que pueden ir como juntos, aunque también puede ir solo, pero mejor que vayan juntos, ahora voy a explicar por qué, es el camino de la búsqueda espiritual, de la búsqueda de Dios. El camino del autoconocimiento es un camino que me va a permitir desidentificarme. O sea, nosotros estamos en la ignorancia, como vimos. Tenemos que pasar a comprender que somos almas espirituales. Estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer en el medio? Empezar a trabajar el autoconocimiento, que es empezar a desidentificarnos de a poco de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros malos comportamientos. ¿Y cómo se hace? Bueno, la psicología cognitiva conductual propone identificar el pensamiento, ese que viene automático, que nos gobierna la vida, que todos nos creemos, empezar a razonarlo. Porque razonarlo me va a permitir quitarle fuerza, me va a permitir desmenuzarlo, me va a permitir poder darme cuenta que es un pensamiento que me hace mal, que lo tengo que cambiar. Entonces puedo empezar a esa mente confundida, desordenada, llena de pensamientos negativos, o de mucho alboroto mental, empezar a clarificarla, a tranquilizarla, a volverla más sólida, más estable. Hay otro camino también, que es el que hoy es muy conocido y creo que hay personas que se llama mindfulness, ¿no? Una técnica que se utiliza en el ámbito de la salud mental y que también es una técnica de desidentificación porque me propone la observación. La observación también es una terapia ayurvédica. Observar es salirme, mirarme como en una pantalla mental
y observar mi cuerpo, las cosas que pienso, lo que hago, y desde la observación poder tomar distancia de eso, poder dejar espacio de eso, poder no reaccionar a cada cosa que mi mente y mis emociones proponen y dicen. ¿Se comprende? Cuando yo tomo distancia y dejo espacio, puedo empezar a actuar desde un lugar de mayor sabiduría y no tan automáticamente y racionalmente como lo hacemos habitualmente, porque no estamos conectados con el tiempo presente, porque no estamos conectados con el cuerpo y con la mente. Entonces, estas técnicas nos van a ayudar a calmar la mente, a relajar el cuerpo, a estar más estables. Pero son insuficientes. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones en el mundo material. El mundo material es muy oscilante. Entonces, algo que hoy puedo yo hacer y sostener, como es observar, mañana voy a estar con tanto alboroto mental y tan angustiado que lo más probable es que no lo pueda hacer. El mundo material es impermanente y genera sufrimiento. Esas son las dos características. Entonces, para poder salir de esta situación, tenemos que conectar con una trascendencia que sea tan estable, esté tan ajena al mundo material, que yo la pueda sostener independientemente de cómo me sienta. ¿Se comprende? Sí. Y acá les voy a leer otro texto, pero ahora del Bhagavad Gita, porque dice Krishna que hay 4 clases de personas que se acercan a Dios y uno es los angustiados. Se la voy a leer como dice el Bhagavad Gita 7.16. Le dice Krishna a Arjuna, al amigo que está instruyendo en una batalla. Oh, el mejor entre los Bharatas, le dice Arjuna. 4 tipos de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El angustiado, el que desea riquezas, el inquisitivo y el que busca el conocimiento del absoluto. Entonces, el angustiado es el que se acerca a Dios. En un primer momento lo hace para satisfacer su angustia en el sentido de tornarse dichoso, de sentir más felicidad. Pero si tiene la ventaja o la suerte de encontrarse con un devoto puro, con un maestro espiritual, pronto puede ascender ese servicio devocional, esa búsqueda de Dios y trascender ese primer momento que hizo desde la angustia. ¿Qué sucede cuando una persona se acerca a un camino espiritual? Lo primero que va a escuchar es que es un alma espiritual, como estamos escuchando ahora. Lo segundo que va a escuchar es que además dentro del corazón está la superalma, eso significa Paramatma, Dios en el corazón. Y nuestra filosofía se suma además que vamos a escuchar que Dios es una persona espiritual, que tiene sus cualidades, que tiene sus pasatiempos, que tiene sus relaciones y que podemos emprender una relación de servicio directa. Yo sé que esto es mucha información para una clase, pero lo que quiero decir hoy es que así como para el cuerpo físico necesita como alimento el alimento que comemos, el alimento burdo, así como la mente para expresarse, para desarrollarse necesita el alimento mental, que son las impresiones sensoriales, que también son los componentes mentales, para que el alma pueda expresarse necesita de un espacio espiritual. O sea, es muy difícil que conozcamos la experiencia del alma si no tenemos prácticas espirituales ni asociaciones espirituales. El alma se nutre de la oración, se nutre de la compañía de personas espirituales, se nutre del alimento espiritual, se nutre de escuchar de las enseñanzas de Dios. Por supuesto, en este proceso estamos hablando de Dios como Krishna, pero hay otros procesos también en donde se habla de Dios de diferentes maneras. Entonces, si queremos empezar a darnos cuenta y expresarnos como almas, tenemos que empezar a concurrir y sostenernos en espacios espirituales. Y acá surge algo muy común en el ser humano, que es que aparecen las resistencias. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, decía que los seres humanos tienen 2 resistencias básicas ante todo lo nuevo. ¿Y saben cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Qué dicen las personas cuando se resisten? No puedo. No tengo tiempo y no tengo dinero. No tengo tiempo es el primero. Entonces, por eso quiero marcar que es importante que si hoy queremos empezar a sentir este placer trascendental del que habló mi maestro, si queremos empezar a sentir que somos un alma también, que somos un alma con un cuerpo y una mente, si queremos hacer eso,
tenemos que darnos tiempo y sostenernos en una práctica espiritual. Hay otra cosa que vamos a darnos cuenta cuando empezamos un camino espiritual, y es algo que Prabhu Arjuna muchas veces dijo en las clases, que es que encontramos cierta dignidad con la historia personal. Porque cuando nos identificamos como almas, ya no importa qué nos pasó, si fueron buenos nuestros papás, si no fueron buenos nuestros papás, si nos va bien en el dinero, si no nos va bien con el dinero, si tenemos prestigio, si no tenemos prestigio. Cuando somos almas espirituales, todo cobra sentido. Y toda historia es digna de ser vivida si nos va a llevar a darnos cuenta que somos almas espirituales. Toda la vida se empieza a significar, y la vida de los demás también. Porque ya no tenemos que ser felices, no tenemos que sufrir, no tenemos que anhelar, no tenemos que lamentar. Tenemos la experiencia de aprender y trascender. Y de conectarnos con una esencia más profunda y verdadera, sea que lo encontremos en nuestro corazón, sea que lo encontremos como nosotros los devotos proponemos encontrar a Krishna en una relación personal. ¿Sí? Y ahora quiero que escuchemos un pequeño audio de mi maestro espiritual que explica esto de las identificaciones falsas. Cuando alguien está avanzado, siempre está pensando en Krishna y viendo todos en relación con Krishna. Está absorto en los pasatiempos de Krishna, experimentando a Krishna y sus pasatiempos con sus sentidos espirituales y disfrutando siempre. Pero para llegar a esta etapa tenemos que quitar principalmente nuestro ego falso. Ego falso quiere decir especialmente nuestras upadis. Que soy esta cosa, soy otra cosa, soy este cuerpo. Cuando alguien se identifica con su cuerpo, principalmente está identificándose con sus upadis, sus identificaciones materiales. Que soy mujer, soy hombre, sí, peruano, soy argentino. Soy de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Soy erudito, soy estúpido. No, esta identificación con este cuerpo se llama upadi. Y cuando alguien se identifica con sus upadis, está limitado, su experiencia es limitado a sus designaciones. Pero cuando alguien se identifica con Krishna y está en conciencia de Krishna, tiene otra experiencia, aunque todavía tiene un cuerpo material, aparentemente material, pero en realidad su experiencia es de Krishna. Internamente, externamente, él está experimentando a Krishna. Entonces siempre está experimentando placer trascendental, porque Krishna es la fuente de placer trascendental ilimitado. Para obtener esta cosa tenemos que neprarishat priyam prapya, dejar al lado esa idea que este momento es auspicioso, este momento es inauspicioso. Ahora estoy sufriendo, ahora estoy disfrutando. No, es verdad, el cuerpo disfrute y sufrir, pero si estoy en realidad tolerando y enfocando mi conciencia internamente en Krishna, entonces gradualmente me desapagaré de los sufrimientos o los disfrutes. Como dijo, es tal como alguien está sufriendo debido a que el dolor de su diente. Pero su equipo favorito está jugando y él tiene que mirarlo, este programa. Entonces él está mirando el programa
y está completamente absorto en el partido. Y él olvida que él está sufriendo, que tiene problemas con su diente. Pero después del programa, entonces él recuerda otra vez que él tiene un diente y empieza de sufrir otra vez. En forma similar, cuando alguien está absorto en conciencia de Krishna, entonces su experiencia es algo espiritual. Pero cuando alguien olvida a Krishna, entonces otra vez está absorto en su cuerpo material, su mente sutil, sus concepciones materiales y su ego falso, y él sufre. Entonces estamos escuchando y intentando de recordar y viendo las cosas en conciencia de Krishna y asociándonos con los devotos para practicar conciencia de Krishna, para rendir a Krishna, para tener cualidades espirituales, para absorber nuestra conciencia en Krishna. Es nuestra idea, desarrollar amor por Krishna por servicio y enfocar la mente en Krishna. Es la única manera de quitar los problemas materiales, es despertar de este sueño. El sueño quizás continuará en un sentido, todavía tendremos un cuerpo material, pero estaremos despiertos en conciencia de Krishna. Entonces no identificaremos con el cuerpo y sus sufrimientos, identificaremos con Krishna y sus pasatiempos trascendentales, both internamente y externamente. Porque este mundo material también es un pasatiempo de Krishna para liberar las almas condicionadas de su enreda en las concepciones materiales. Es muy importante poder ir soltando estos upadis, estas identificaciones que tenemos con todos los roles y empezar a expandir nuestra conciencia. Entonces, muchas veces nos refugiamos en los vínculos, pero entramos en círculos de mucho agotamiento en el sentido de que no podemos brindar nada bueno si no estamos conectados con nuestra alma. O sea, no podemos dar nada profundo y verdadero si nos comunicamos desde el cuerpo y desde la mente. Entonces, entendamos esto, que es importante darnos un tiempo para la vida espiritual, porque no es solamente para nosotros, también es para los demás. Es para compartir mejor calidad de vínculos, poder desenredarnos de temas que son muy superfluos y muchas veces hacemos grandes montañas de angustia, de desolación, de falta de empatía. Entonces, adquiramos fuerzas espirituales y brindémonos al mundo de una mejor manera. O sea, lo que yo quiero dejar en esta clase es que esto no lo vamos a hacer de un día para el otro, pero si comprendemos o confiamos que este proceso nos va a llevar a una conexión con Dios, a una felicidad interna y que vamos también a dar mejores cosas a los demás, es que nos vamos a dar el tiempo, aunque sea poquito, para hacerlo. Y bueno, y lo que pasa con la conciencia de Krishna es que, como dijo el maestro espiritual con el mundo material, nosotros tenemos esos momentos donde nos desenfocamos de un dolor y se nos pasa, y después vuelve. ¿Vieron? Eso lo sabemos. Bueno, la idea es que nos pase con Krishna, con Dios, porque de esa forma ya no vamos a volver a esa sensación de sufrimiento. El cuerpo puede sufrir, pero nuestra conciencia puede estar muy anclada en el mundo espiritual. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo. Los que están por primera vez, si hay algún concepto que les gustó, que no lo entienden, que por ahí los devotos podamos explicarles. ¿Nadie quiere decir nada? Sí. Yo creo que por ahí hay un sufrimiento que creo que viene producido, a ver si se entiende, producido por
por un exterior, ¿sí? Vos hablaste de como cuestiones climáticas o cosas de la naturaleza, pero a veces es un externo que viene a hacer un daño. Sí, una entidad viviente, otras entidades vivientes, sí. Un ser humano, una agresión y eso. Y en ese caso, pues es como que no aprendí cómo responder a eso. Porque ahí no sería nuestra responsabilidad, sino es como, bueno, cómo me posiciono para tener una actitud más superadora, no caer en la agresión, no sé si se entiende. Sí. Frente a una agresión nos enseñaron como a defendernos, como a ser víctima, no como en la sociedad. A mí en lo personal mi desafío es como superarme a eso. Igual en el verso, yo no sé si se entendió, pero dice cuerpo, mente, otras entidades vivientes o catástrofes naturales, ¿no? Son parte de los sufrimientos, digamos, que desencadenan. Lo que pasa es que cuando uno empieza un proceso de desidentificación de los propios pensamientos, de las propias emociones, inmediatamente la desidentificación se produce con las emociones y pensamientos del otro. ¿Se entiende? Cuando yo puedo tomar distancia de mis propios pensamientos y emociones, es que puedo empezar a tomar distancia de las emociones y pensamientos de los demás. Y también puedo dejar espacio, observar mis condicionamientos, observar lo que a mí me está pasando con eso y después responder sin reaccionar. Esa es una primera etapa, ¿sí? Donde uno puede expresar lo que siente sin devolver lo mismo que el otro intentó de generar en uno. Es la etapa, digamos, donde esto hablábamos de la sanación, del autoconocimiento. Después, si vamos un paso más y comprendemos esto que mi maestro espiritual habló del karma y de las acciones que vamos a vivir, porque son reacciones de otros momentos nuestros, aunque no los recordemos, si podemos confiar en esos conceptos, si confiamos que somos seres espirituales, vamos a trascender más fácil y ni siquiera nos va a molestar. Pero es todo un proceso. Lo primero que yo te diría, Mariana, es esto: poder tomar distancia de tus propios pensamientos y emociones para después poder hacerlo con los demás. Sí. Vamos a, antes de terminar, a cerrar los ojos. Vamos a poner la columna derecha. Abrimos el pecho, observamos la respiración. Vamos a dejar que toda esta información se asiente, que la podamos internalizar, guardar en nuestro corazón, atesorarla. Y vamos a repetir mentalmente 3 veces. Soy eterno, mi cuerpo es temporal. Soy eterno, mi cuerpo es temporal. Soy eterno, mi cuerpo es temporal. Vamos a dibujar una sonrisa bien grande en el rostro, porque es una muy buena noticia. Y sintiéndonos mucho mejor que antes, abrimos los ojos. Muchas gracias por haber venido, por estar acá. Espero, poder haber servido, ser útil con alguna de las cosas que pude compartir. Y realmente siento que somos unos privilegiados de haber escuchado a mi maestro espiritual y que haya él grabado un ratito para nosotros. Así que, gracias a él, gracias a Prabhu Arjuna, gracias a todos. Y gracias a vos. Y gracias. Gracias.